Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, les damos la más cordial bienvenida al Sexto Congreso Internacional de la Red Acciones Locales en Materia Migratoria, actividad en el marco del 64 aniversario de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Agradecemos la presencia de autoridades universitarias, académicas, investigadores, docentes, estudiantes y público en general que nos acompañan en esta jornada dedicada al análisis y reflexión en torno a los fenómenos migratorios. En esta inauguración nos acompañan la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, vicerrectora de la UABC Campus Tijuana. La doctora Erika Chávez Nungaray, directora de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. La doctora Adriana Esletza Ortega Ramírez, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Para dar inicio a este acto inaugural, cedo la palabra a la doctora Erika Chávez Nungaray, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Distinguidas y apreciables integrantes del Presidium, doctora Aide Gómez Llanos Juárez, vicerrectora de UABC Campus Tijuana, muchas gracias, vicerrectora, por todo el apoyo y seguimiento a ese tipo de eventos y por su liderazgo. Saludo también con gusto a la doctora Adriana Esletza Ortega Ramírez, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Doctora, bienvenida a la facultad, a la universidad. Es un gusto colaborar con ustedes y sobre todo tan fluidamente. Muchas gracias. Saludo también con gusto al profesorado, a investigadoras, investigadores, a estudiantes y al público que hoy nos honran con su presencia en este congreso, tanto en la modalidad presencial como virtual. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos. Es un gran honor y un privilegio para nosotros darles la más cálida bienvenida a este Congreso Sexto Internacional de la Red de Acciones Locales en Materia Migratoria, que hoy inicia en este bonito auditorio de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en una ciudad tan estratégica, tan importante como es la ciudad de Tijuana, y por supuesto en el marco del 64 aniversario de nuestra querida unidad académica. Como directora de esta facultad, me llena de orgullo que nuestra unidad académica sea sede de este importante y relevante evento que convoca especialistas, a académicos y actores claves para reflexionar en torno de un tema trascendental y que ha sido un tema de todos los tiempos y por supuesto de gran interés actual, el tema migratorio. Quiero mencionar también la relevancia de la migración, que no es únicamente un movimiento de personas, es un motor de cambio, ¿sí?, que reconfigura economías, transforma culturas y redefine comunidades enteras. En un mundo interdependiente, este fenómeno nos interpela directamente como investigadores, investigadoras, como responsables de políticas públicas, pero sobre todo como sociedad. Tijuana, ciudad fronteriza y diversa, constituye un laboratorio vivo de las dinámicas migratorias. Aquí se entrecruzan trayectorias de esperanza, pero también de resiliencia. Realidades marcadas por desigualdades tristemente estructurales y crisis humanitaria que podemos palpar día a día en nuestras calles. Desde hace décadas, nuestra región ha sido testigo de intensos flujos migratorios condicionados por la globalización, conflictos geopolíticos y brechas económicas. Por eso, el trabajo de la Red de Acciones Locales en materia migratoria adquiere un valor fundamental al recordarnos que la migración
no solo se decide en esferas nacionales o internacionales, sino que se vive día a día en las comunidades locales, como en este caso en nuestro entorno urbano y que tiene connotación transfronteriza. La 6ª edición de este Congreso llega en un momento crítico. Las asimetrías en las políticas migratorias y la crisis de derechos humanos, los procesos de retorno y los retos de gobernanza inclusiva, particularmente en esta relación que guarda México con Estados Unidos, nos exigen nuevas miradas. Hemos sido testigos de cómo las decisiones bilaterales han impactado a miles de familias, lo que hace más urgente avanzar en enfoques humanitarios sostenibles, pero sobre todo basados en derechos. Quiero mencionar también que a lo largo de estos 2 días, hoy 29 y mañana el día 30 de septiembre, abordaremos temas centrales en el marco de este Congreso, un tanto invitándoles también a ser partícipes de la dinámica, donde se hablarán desde políticas de retorno de migrantes y crisis bilaterales, políticas migratorias estadounidenses, como en un momento más tendremos una conferencia magistral, les invito a quedarse, y también condiciones laborales transnacionales, acciones locales en educación, se hablará de gobernanza inclusiva en las ciudades, de migraciones regionales, impactos locales, también se hablará de niñez migrante, del rol del tercer sector en la atención y sobre todo también no podemos dejar de lado la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos. Estas decisiones o discusiones, no solo nos permitirán diagnosticar problemáticas, sino también imaginar soluciones innovadoras, nutridas por la cooperación entre universidades, gobiernos y sobre todo el eco hacia la sociedad civil. Quiero mencionar, por tanto, que el Congreso es mucho más que un espacio académico, es un punto de encuentro para construir puentes entre la investigación y la acción, entre lo local y lo global, entre la experiencia y la esperanza, en un modelo donde la migración es con frecuencia estigmatizada. Foros como este nos invitan a rescatar la dimensión humana, luchar contra la indiferencia e impulsar con voz fuerte y sonada políticas que fortalezcan a nuestras comunidades en un ambiente más justo, incluyente y resiliente. Expreso mi más profundo agradecimiento a la MEI por la activa colaboración con la FEIRI. Quiero también mencionar que su participación ha sido tan comprometida en este evento en todas las dimensiones. Gracias también a cada integrante de la comunidad de nuestra facultad, al equipo organizador encabezado por el doctor Rafael Velázquez y cada uno de las investigadoras, investigadores, el equipo administrativo y de servicio, el staff que está compuesto en esencia por estudiantes, les agradezco. Agradezco a la UABC por la misión de servicio y excelencia académica que se reafirma en iniciativas como esta. Que este par de días de congreso sea un tiempo fructífero de intercambio de ideas, pero sobre todo de reflexión crítica y de propuestas transformadoras que inspiren a nuestros estudiantes a nuevas investigaciones, a proyectos colaborativos donde se les incluya, que fructifiquen acercamientos académicos, solidarios y que también nazcan iniciativas de políticas en favor de quienes más lo necesitan, las personas migrantes. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos el mensaje de la doctora Erika Chávez Nungaray y a continuación escucharemos unas palabras de bienvenida por parte de la doctora Adriana Esletza Ortega Ramírez, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Buen día, es un gran gusto estar aquí. Agradecemos mucho la presencia el día de hoy de la vicerrectora Aide Gómez, así como la directora de esta facultad, la doctora Erika Chávez Nungaray. Es un gusto para nosotros desde la MEI poder organizar este evento, este congreso. Sabemos que la FEIRI está de cumpleaños, entonces, bueno, estamos en el aniversario número 64, han tenido distintas actividades de celebración
y justo queríamos aprovechar este momento, y creo que lo hemos venido haciendo en los años anteriores, bajo el liderazgo también del doctor Rafael Velázquez, poder participar con los temas migratorios. Como saben, desde la MEI, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, estamos también organizando un gran congreso que va a ser en Cancún. Va a ir una delegación también bastante amplia de la UABC. Entonces, en algunas semanas nos reuniremos también para nuestro gran congreso anual, el número 38. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de también poder hacer este congreso tanto en el marco de un proyecto de investigación que lidera el doctor Rafael Velázquez sobre derechos humanos y asuntos transfronterizos y migratorios precisamente en esta región. Entonces, pudimos generar este congreso también en el marco de la Red de Acciones Locales en Materia Migratoria, que es una red que formamos hace tiempo con varios cuerpos académicos dedicados en el marco del programa PRODEP de la SEP. Esta red es una red de cuerpos académicos donde nuestro cuerpo académico de la UAP en Puebla, el cuerpo académico Procesos Transnacionales y Migración, lideró ese proceso de conformación de esa red, ¿no? Y ahora se ha ido diversificando esa red, sobre todo con compañeros de Chiapas, de Veracruz, también el profesor Abel de Nayarit, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un buen momento también para organizar esto en conjunto, porque el objetivo de la red es precisamente que estos cuerpos académicos puedan dar seguimiento a cómo están cambiando las dinámicas migratorias en cada una de sus entidades, ¿no? En este caso en Puebla, o en Veracruz, o en Chiapas, o en Nayarit, ¿no? Entonces, eso es un momento también para ampliar esta red de acciones locales en materia migratoria, es decir, poder hacer converger varias de las investigaciones que estamos realizando en nuestras universidades, sobre todo las universidades públicas, y poder canalizarlo a través de esta política todavía de la SEP a través de los cuerpos académicos y PRODEP. Entonces, es un gran gusto para nosotros poder hacer este evento con todas estas iniciativas, es decir, la Red de Acciones Locales en Materia Migratoria, también la MEI, por supuesto, y hacerlo en conjunto con la FEI. Entonces, en este día, pues tenemos, como ustedes saben, un programa bastante completo con la conferencia magistral del doctor Manuel García Griego, que nos acompaña desde Nuevo México. Igualmente las profesoras que vienen de Argentina, la doctora Carolina Rosas y también la doctora Sandra Gil. Yo estoy muy contenta en lo particular porque compartimos con ellas también un grupo de investigación muy importante, que es el grupo MIPRES, el Grupo de Migración, Políticas y Resistencias en el Instituto Jenio Germani de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, creo que es un gran gusto también que podamos reunirnos presencialmente y mostrar también las investigaciones que se están haciendo desde América del Sur. Ellas van a presentar también, además de sus conferencias, un libro muy relevante sobre cuestiones metodológicas en los estudios migratorios. Entonces, no se pierdan esa presentación del libro que va a ser esta noche. Creo que, obviamente, como especialistas, investigadores, investigadoras de estos temas, es súper importante hacernos las preguntas fundamentales de cómo hacemos investigación, lo cual siempre es un reto, ¿no? En la práctica, en el campo, ¿no? Porque no hacemos investigación solamente desde gabinete, ¿no? Y aunque a veces sí la hacemos, también necesitamos mucho contacto directo con las personas migrantes, ¿no? Entonces, pues para mí estoy muy, muy feliz de que este congreso se lleve a cabo y poder reunir a personas tan distinguidas, además, como nuestro compañero, el doctor Jorge Esquiabón también. Gracias, bienvenidos, bienvenidas, y aprovechen mucho este congreso. Agradecemos el mensaje de la doctora Adriana Sletza. Y para proceder con la inauguración formal de este congreso, cedo el uso de la voz a la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, vicerrectora de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana.
¿verdad? Muy buenos días a todas y todos. Qué gusto estar aquí en la FEIRI. Y hoy en un día tan especial en el que somos partícipes del 6º Congreso Internacional de la Red de Acciones Locales en Materia Migratoria. Un verdadero honor dirigirme a ustedes y muy en particular saludo a quienes me acompañan en el Presidium, a la doctora Erika Chávez Nungaray, directora de esta facultad. Gracias por hacerme partícipe, por siempre invitarme a los eventos tan importantes que organiza la FEIRI, pero aprovecho para felicitarte por tu liderazgo y compromiso en la organización de este encuentro que enriquece la vida académica de nuestra universidad. Extiendo también un saludo muy especial a la doctora Adriana Ramírez Ortega, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, cuya participación en este congreso es un aporte invaluable para nutrir la discusión con una visión amplia y plural. Y qué mejor que sea el 6º congreso y que sea aquí en la UABC. Precisamente porque este congreso representa un espacio de gran trascendencia académica y social, un foro donde se cruzan ideas, se generan debates y se proponen soluciones de uno de los fenómenos más complejos y humanos en nuestra época, la migración. Saludo también con respeto y gratitud a las y los docentes, investigadores, investigadoras, quienes con su compromiso y conocimiento contribuyen a la construcción de propuestas que tienen un impacto directo en la sociedad. Saludo también a quienes nos visitan de fuera, no solo de Baja California, sino del país. Bienvenidas aquí a, como decimos, como mencionamos en Tijuana, donde comienza la patria. En especial, saludo a las y los estudiantes de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, quienes hoy tienen la oportunidad de vivir este congreso como una experiencia de aprendizaje y de inspiración que trasciende las aulas. Hablar de migración en Baja California es hablar de nuestra identidad. Nuestra condición de estado fronterizo nos coloca en el epicentro de las dinámicas migratorias más importantes del país y de todo el continente. Somos territorio de llegada y tránsito, pero también de refugio, de arraigo y de oportunidades. Aquí convergen historias de vida de miles de personas que buscan mejores condiciones para ellas y sus familias. En este cruce de caminos enfrentamos diariamente los retos que la movilidad humana impone, pero también tenemos la oportunidad de aprender de la diversidad cultural, de fortalecer la solidaridad y de generar respuestas locales con proyección global. El fenómeno migratorio es un ejemplo, es complejo y multidimensional. Involucra aspectos económicos, políticos, jurídicos, sociales y culturales, pero también profundamente humanos. Detrás de cada cifra, de cada estadística, hay rostros, hay sueños, hay esperanzas y muchas veces, desafortunadamente, también hay dolor. Por eso es tan relevante que la academia, junto con organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y organismos internacionales, se unan para analizarlo y atenderlo desde una perspectiva de derechos humanos. Este congreso, en su 6ª edición, es un ejemplo claro de cómo la Red de Acciones Locales en Materia Migratoria se ha consolidado como un espacio interdisciplinario, plural y crítico, donde se construyen puentes de colaboración que van más allá de las fronteras geográficas. Estoy convencida de que los diálogos que se generen en estas jornadas darán como resultado propuestas innovadoras, investigaciones sólidas y, sobre todo, una mayor conciencia sobre el papel que cada uno de nosotros tenemos en la construcción de sociedades más justas e incluyentes. Estoy convencida de que este congreso les permitirá ampliar sus horizontes, fortalecer sus convicciones y descubrir que la migración no es solo un tema académico o político, sino una realidad que toca nuestras vidas y que exige compromiso, empatía y acción. Con gran entusiasmo y con la certeza de que este encuentro dejará una huella profunda en todas y todos los participantes,
Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Siendo las 9:40 del lunes 29 de septiembre de 2025, tengo el honor de declarar formalmente inaugurados los trabajos del Sexto Congreso Internacional de la Red Acciones Locales en Materia Migratoria. Reciban mis más sinceras felicitaciones y mis mejores deseos para el éxito de este Congreso. Que este día esté lleno de reflexión, aprendizaje y diálogo constructivo. Muchas felicidades y enhorabuena. Agradecemos las palabras de la doctora Aide Gómez Llanos Juárez y ahora le solicitamos a los asistentes que por favor permanezcan de pie y le solicitamos al Presidium si puede bajar por favor para la toma oficial de fotografía. Después de la toma de fotografía, les pediremos que permanezcan en sus lugares, pues continuaremos con el programa y tendremos la conferencia magistral. En unos momentos más continuaremos con la conferencia magistral. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias por permanecer en el recinto y sobre todo por este interés en la siguiente conferencia del doctor Manuel García y Griego, a quien le doy la más cordial bienvenida. Por favor, un aplauso para el doctor. Y bueno, es la primera vez en la facultad y bueno, es un gran gusto recibirle, doctor. Esperemos que sea más de una ocasión las visitas que nos tenga bien hacer en su casa, en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Y bueno, esta mañana vamos a abrir esta conferencia que nos va a impartir el doctor García y Griego, que se titula Soberanía y Derechos de Migrantes en Estados Unidos, Realidades y Contexto Histórico. Antes de iniciar, por supuesto, voy a leer una semblanza del doctor Manuel García y Griego, también comentándoles pues que vamos a tener una dinámica donde cerraríamos después de la participación del doctor con un espacio de preguntas, de comentarios, de diálogo abierto para aprovechar su presencialidad y sobre todo su experiencia de investigación en la materia y también su acción en torno al tema migratorio. Así que les pido que aprovechen el espacio, por favor, público, para entablar este diálogo. Muy bien, voy a iniciar leyendo la semblanza del doctor. Es una breve semblanza, dada la vasta trayectoria que ha tenido. Es un reconocido profesor en México por sus estudios sobre migración. Fue académico e investigador del Colegio de México, en donde adquirió fama por su trabajo en el tema de migración. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Historia y director del programa de estudios sobre concesiones de tierras de la Universidad de Nuevo México. Imparte cursos sobre el México postrevolucionario, la historia de Nuevo México desde 1848, la política estadounidense desde 1787 y la migración internacional, así como la política estadounidense desde 1820. Además, el doctor García y Griego se centra en México y está interesado en la política exterior mexicana, las relaciones entre México y Estados Unidos, la seguridad fronteriza, la política migratoria mexicana y la inmigración mexicana. Su investigación es multidisciplinaria y abarca los campos de estudios latinoamericanos, estudios chicanos, demografía, política étnica y políticas públicas. Desde el 2017, el doctor García y Griego fue invitado por la Universidad de Grenoble, tercero en Francia, para formar parte de un comité doctoral y presentar una ponencia en su seminario sobre migración y fronteras. El doctor García y Griego tiene un doctorado en Historia por la Universidad de California en Los Ángeles, tiene una maestría en Demografía por el Colegio de México y una licenciatura en Historia por la Universidad de Princeton. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Un aplauso, por favor, fuerte para el doctor. Muy buen día, ¿se me escucha bien? Es un verdadero honor poder dirigirme a ustedes. Lo que yo haré es tratar un tema que considero es importante en el momento que estamos viviendo actualmente. Como todos sabemos, este es un momento de crisis. La palabra crisis se utiliza a veces, se sobreutiliza, pero creo que en el caso actual podemos hablar no solamente de una crisis entre las poblaciones donde se originan migrantes, en México, por supuesto, en Venezuela, en Cuba, en Centroamérica y otros países, pero también en el país donde se reciben la mayor parte de estos migrantes, en Estados Unidos. Dado que yo soy norteamericano de origen mexicano y he tenido la oportunidad de vivir unos años en México y por lo tanto mejorar un poco mi español oxidado,
pero de todas maneras hago un esfuerzo para comunicarme. Yo no tratar de hablar de esta manera, pero en fin, si en algunos casos utilizo palabras en inglés, pueden levantar la mano si es que necesito hacer alguna corrección de algo que haya comentado. El tema que me toca y que elegí a exponer hoy es, estuve viendo los títulos de las ponencias para la reunión de hoy y obviamente lo de los derechos humanos es algo central y la migración internacional. Ambos son temas que yo he trabajado de maneras un poco distintas y por esa razón yo opté por elegir el título de soberanía, que es un tema que, bueno, es un tema a veces soberbio, pero en fin, es un tema que me interesa tratar, y también de derechos humanos de los migrantes, pero enfocándolo desde el punto de vista que a lo mejor no van a escuchar tanto de otros ponentes aquí el día de hoy, que sería un punto de vista de qué es lo que se entiende por derechos en Estados Unidos. Y esto es importante porque en México y en otros países tenemos otras concepciones de qué significan el término derechos. Y si estamos aquí no solamente como académicos, sino como personas que se preocupan por la vida cotidiana que enfrentan migrantes, no solamente indocumentados, personas que buscan asilo, personas que tienen ya la calidad migratoria de inmigrante con permiso para permanecer en Estados Unidos. Todos enfrentan una serie de problemas actualmente en Estados Unidos y considero muy importante poder ubicar esto dentro del contexto de derechos en Estados Unidos. Permítame un segundo. Pues empecemos entonces, y mi idea original era utilizar mis diapositivas como mi esquema, a ver si recuerdo los puntos que tengo. Antes casi los voy a leer. Bueno, entonces es importante en cualquier trabajo que hagamos en las ciencias sociales de definir los términos que estamos utilizando. Entonces yo voy a definir qué se entienden por derechos individuales en Estados Unidos. Mi punto aquí no es sugerir que es la única definición o que debe ser la definición que ustedes adopten en sus trabajos, pero es una definición que deben conocer para que cuando lean trabajos norteamericanos, sobre todo de derecho y de ciencia política, se entienda cuál es la concepción que tienen los norteamericanos de lo que es derechos individuales. Y el otro término que quiero definir, y esto va a ser, aquí estoy entrando a lo mejor en camisa de 11 varas, porque todos aquí seguramente tienen alguna noción de lo que es soberanía. Yo voy a definirlo con dos dimensiones de una manera un poco distinta de lo que estamos acostumbrados a tratar el tema. Cuando menos uno va a ser distinto, el otro a lo mejor parecido a lo que se conoce en México. Entonces, cuando hablamos de derechos individuales en Estados Unidos, tenemos en mente la idea de que un derecho no existe si no existe de parte de otra persona una obligación. Es decir, no hay un derecho sin una obligación. Es como pensemos a nivel más sencillo en una relación contractual. Si aquí Rafael me renta un departamento y no me da las llaves, pero firmamos, yo le di el dinero, como que él tiene la obligación de entregarme ciertas cosas y yo tengo derecho de exigir ciertas cosas. Es una explicación muy sencilla, pero es una forma de concebir la idea de que a un derecho corresponde una obligación
de parte de un tercero. En Estados Unidos, cuando hablamos de derechos, no existe esa idea fuera, en sentido estricto, fuera de una obligación que pueda ser establecida por un tribunal. O sea, si hablamos de derechos legales, derechos jurídicos, solamente un tribunal, o sea, si es un derecho que un abogado diría, un tribunal puede hacer cumplir este derecho que tú tienes, podemos hablar de un derecho. Y cuando hablamos de los derechos de inmigrantes, estamos pensando principalmente en tribunales federales. Ahora, los tribunales estatales también tienen un peso importante porque en Estados Unidos, cuando menos, los estados tienen una capacidad de acción muy importante en la vida cotidiana de todo el mundo, desde matrimonios a propiedad personal y cosas por el estilo. Pero cuando hablamos de una situación de un extranjero con ciertos derechos frente al Estado, muchas veces estamos hablando del Tribunal Federal, y no solamente del Tribunal Federal, sino de derechos constitucionales, y de eso voy a hablar en un momento además. Entonces, cuando hablamos de la violación de derechos, en realidad estamos hablando de violaciones de interés, de la actuación por parte de instituciones, como pueden ser el gobierno local, como puede ser el servicio de inmigración, como pueden ser lo que en inglés llaman ICE, que es el cuerpo policíaco encargado de detener a inmigrantes dentro del país. Ahora, pasemos un poco al término de soberanía. Y aquí voy a mencionar primero la definición que creo todos estamos conscientes de qué significa soberanía en este sentido, que sería un poco la defensa del interés nacional contra lo extranjero. Estoy dando una definición muy concreta, no la definición teórica amplia, un poco en lo que en el momento de aplicación estamos hablando de la soberanía del el interés por parte del soberano de defender hacia el exterior lo que podría ser amenazas hacia el interior. Pero aquí esta es la otra dimensión que voy a subrayar y va a ser muy importante en lo que yo estoy por exponer, digamos, una postura encontrada al interior de lo que es soberanía, que sería la obligación por parte del soberano de hacer cumplir normas, promesas de protección a todos, incluyendo extranjeros. Es decir, una forma sencilla de verlo es mantener el orden, pues, o sea, de proteger al que ha sido robado, al que ha sido atacado, etc. Eso es una obligación soberana también. Esta es una segunda definición y va a ser una que va a ser importante en lo que estoy por exponer. Ahora, en Estados Unidos existe una diferencia muy marcada entre el papel del gobierno federal y el papel del gobierno, los gobiernos estatales. Históricamente han sido justamente los estados quienes han legislado en contra de extranjeros, incluyendo a inmigrantes legales dentro de Estados Unidos, cuando los tribunales han actuado para limitar esas acciones de los gobiernos estatales. Voy aquí a citar, no quiero aburrirlos, espero que nadie se duerme, pero voy a citarles algunos casos, algunos fallos de la Suprema Corte de Estados Unidos. El primero que voy a citar es Yekwo versus Hopkins de 1886, y si me permiten un minuto les voy a dar un poco la versión del elevador de cómo surgió este caso. En los años 80 del siglo antepasado en San Francisco, los chinos que tenían la situación de inmigrante legal en Estados Unidos, una buena parte de ellos tenían lavanderías, y estas lavanderías estaban construidas con madera. También había quienes competían con los chinos, no conozco el origen étnico de estas personas, pero eran norteamericanos,
y tenían algunas lavanderías y todas estas eran construidas de tabique, de edificios, digamos, de construcción. Entonces, lo que sería el Consejo Municipal de San Francisco emitió una orden haciendo básicamente ilegal que se llevara a cabo un negocio de lavandería, de lavar ropa, dentro de un edificio que no fuera de tabique. Bueno, todos aquí entendemos a quiénes estaban dirigidas esa ley. Pero no decía, la ley no decía chinos, nada más decía cómo debería ser construido los edificios. Un chino, Yu Kuo, planteó una demanda y tardó varios años a llegar hasta la Suprema Corte. Y la Suprema Corte vio el caso y dijo, aunque no dice chino, está muy claro a quiénes estaban dirigidos. Entonces la pregunta a contestar aquí es, en primer lugar, si los chinos son personas protegidas como personas por su nacionalidad, bajo la 14ª enmienda, voy a hablar de ella en un momento, bajo la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La 14ª enmienda no dice nada de chinos, es una enmienda adoptada por la Constitución para proteger a las personas de origen africano después de la Guerra Civil contra la discriminación que todo el mundo sabía que iba a estar dirigido hacia ellos. La Suprema Corte dijo, aunque no dice chinos, está claro que esto es algo prohibido por la 14ª enmienda y por lo tanto esta ordenanza, esta ley local que ni siquiera dice chinos, sino que se habla de la forma de los edificios, es una legislación discriminatoria, y aquí entra la palabra importante, discriminatoria inaceptable, prohibida por la Constitución, y la vamos a derrocar como una ley que no puede ser llevada a cabo. Uno dice, qué impresionante. O sea, aquí estamos viendo un grado de protección a extranjeros, porque estas personas no tenían la nacionalidad norteamericana, tenían la calidad de migrante legal, pero no la nacionalidad. Y a pesar de ello, la Suprema Corte dijo, esta es una ley que está violando y no se vale este tipo de discriminación en contra de los chinos. Entonces, desde entonces, esta categoría dentro de la 14ª enmienda se entiende que es una prohibición contra la discriminación por nacionalidad, casi en todos los casos. Después voy a hablar de una excepción. Ahora, aquí debo entrar un poco al concepto de qué se entiende por discriminación en Estados Unidos. No se entiende necesariamente de lo que podríamos pensar que nosotros pensaríamos es discriminación. O sea, la idea bajo la ley norteamericana de discriminación es aquella discriminación prohibida porque no es o bien racional, justificable, o es algo que perjudica a personas por su origen étnico. Entonces, lo que hay que reconocer es que todos los estados actúan de manera, dan un trato diferencial a las personas bajo diversas razones. Les doy un ejemplo. Yo utilizo lentes. Quitándome estos lentes veo que hay personas, pero no logro distinguir a nadie. O sea, mi capacidad de ver, yo no puedo conducir un automóvil sin mis lentes. Si el Estado, yo solicito una licencia de manejar, en Nuevo México se me exige que yo utilice lentes que corrijan mi visión. Si yo no tuviera la capacidad de ver correctamente, me niegan la licencia de manejar. La pregunta que yo haría ¿es una discriminación esto? Normalmente ustedes dirían no. La ley norteamericana diría sí es una discriminación, pero no es prohibida. Es una discriminación porque se hace una diferencia de otras personas, pero es una discriminación justificada, es una discriminación racional en este contexto. Ahora pasemos a otro caso. Vamos a adelantar casi un siglo a Doe versus Flyler. Perdón, les dije que algunas palabras en inglés iban a salir. El estado de Texas en 1975 emitió una orden, una ley desde la legislatura
que decía a los niños indocumentados no se les va a permitir entrar a escuelas públicas salvo de que paguen una colegiatura. Bueno, esto es parecido a la ley de los chinos, ¿no? O sea, aunque sabemos que sí, no se le está prohibiendo, nada más se está insistiendo que paguen colegiatura, pues en términos prácticos no iba a poder una familia pagar $5,000 al año por cada niño. A mí me tocó, era yo muy joven en aquel entonces, fue el siglo pasado, a mí me tocó, fue testigo experto en este caso particular, en 1980. La Suprema Corte emitió la decisión, 5-4, de que esta era una discriminación no racional. Piensen un momento, el Estado de Texas estaba exigiendo eso para niños sin documentos para residir en Estados Unidos, y la Suprema Corte dice, aunque esto sea el caso, no es racional esto, y no es racional por la siguiente razón, dijo la Suprema Corte, porque son niños inocentes, ellos cruzaron la frontera ilegalmente, pero sus padres los trajeron, ellos no tenían la capacidad de una persona de mayor de edad de decidir que estaban actuando ilegalmente al cruzar la línea, y dos, ¿de qué sentido tiene tener un montón de niños que no van a poder ir a la escuela y no van a saber leer, escribir, cosas por el estilo? Es totalmente irracional esto. Entonces, el caso de la Suprema Corte fue esta ley del Estado anulada. Lo que estamos viendo aquí es una capacidad relativamente liberal, entendible en términos de protección de derechos de extranjeros. Aquí entra otro detalle. La misma Suprema Corte en el mismo caso dice, si el gobierno federal legislara al respecto, no lo declararíamos anticonstitucional. O sea, está haciendo una diferenciación entre el Estado y el gobierno estatal y el gobierno federal. Ahora, aquí voy a pasar a hablar de un poco de los derechos constitucionales que tienen indocumentados. Me voy a limitar a esa población, incluso ante el gobierno federal. En Matthews versus Díaz, un caso en 1976, y luego hablo del otro caso, Trout versus Rake, de 1915, se dio un caso donde la Suprema Corte decidió que el hecho de que alguien hubiera cometido un delito no anulaba sus derechos constitucionales. O sea, los estados no pueden prohibir el empleo, olvide lo segundo, el estado no puede actuar en contra de un indocumentado por el solo hecho de que sea indocumentado, sigue teniendo derechos constitucionales. Derechos constitucionales no quiere decir que el derecho de permanecer en el país. Dice nada más, tiene el derecho de libre expresión, de poder defenderse en un tribunal, de presentar evidencia, cosas por el estilo. Además, ha decidido la Suprema Corte que los indocumentados pueden votar incluso en elecciones sindicales, no elecciones políticas, pero sí elecciones sindicales si son miembros del sindicato. Los estados no pueden legislar en contra de ellos, salvo cuando la ley estatal es un remedio a la ley federal. O sea, si es idéntica a la ley federal, entonces sí, se aplica. Esto limita la capacidad de los gobiernos estatales de discriminar en contra de extranjeros. Ese era el punto número 2 de soberanía que mencioné yo, el de proteger a las personas. Pero también hay la primera, que era de defender el interés nacional ante los extranjeros. De eso voy a hablar en un momento. Menciono también el caso de Trout versus Rake en 1915. A principios del siglo XX, como en el caso que vimos de Yeko versus Hopkins, los gobiernos locales estuvieron legislando en contra de inmigrantes legales, o sea, personas que ya tenían la capacidad de vivir en Estados Unidos. El Estado de Nueva York dijo, si usted si no tiene la nacionalidad, no puede ejercer el empleo de ser peluquero,
Usted dice, ¿qué tiene que ver eso que ver con migración? Pues eran los peluqueros que habían pedido a la legislatura que los inmigrantes no lo hicieran para reducir un poco la competencia en el mercado de trabajo. Esta era también otra ley que decía, necesita ser ciudadano norteamericano para poder ejercer como policía local. Hubo un montón de ese tipo de leyes y la Suprema Corte casi siempre decidió en contra de los estados y solamente dijo cuando se trata de un puesto público, ¿sí? Entonces allí el gobierno estatal sí puede limitar los derechos de los extranjeros. Bueno, deje pasar ahora a la otra parte que no, a lo mejor no es tan atractiva de la ley norteamericana. La otra definición de soberanía es la defensa nacional contra lo extranjero. Y aquí podemos hablar preguntarnos en base a qué ha decidido la Suprema Corte de que esto es una ley, una norma que pueda ejercer el gobierno federal. Y lo que ha hecho es la Constitución norteamericana no habla de inmigración. Es un dato interesante, habla de naturalización, no de inmigración formalmente. Tampoco de lo que sería el estatus migratorio de indocumentado, cosas por el estilo. Entonces, el gobierno federal sí puede actuar de una manera discriminatoria y eso lo tenemos con muchas leyes norteamericanas federales. Todos conocemos la ley de 1882, ley de exclusión china, y ustedes ven una caricatura que un poco trata de describir esto. También en 1917, en 1921 y 24 se dieron algunos casos de legislación que fue discriminatoria. Otras leyes federales que prohíben el acceso a inmigrantes a ciertos recursos nacionales también han sido considerados aceptables. Básicamente la Suprema Corte casi no ha puesto ningún impedimento a que el gobierno federal actúe en contra de extranjeros. Entonces aquí vemos un doble estándar, si ustedes quieren, de qué significa lo que es el papel del Estado y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Y aquí hay otro detalle que habría que subrayar, sobre todo cuando uno está viendo la migración desde afuera. El derecho de un extranjero en la garita al cruzar la línea es casi nula, independientemente de su estatus migratorio en Estados Unidos. Les doy un ejemplo de Misai en 1953, un húngaro que cometió el error de ser miembro del Partido Comunista en los años 20 y luego un delito menor, ya no recuerdo cuál fue. En fin, en los años 50, 51, 52, viajó a su país de origen porque estaban muriendo sus padres y cuando intentó regresar, el agente migratorio le dijo, usted no puede entrar al país. Y le dice, Misa, aquí tengo yo mi visa de inmigrante, yo llevo 25 años residiendo, tengo familia en Estados Unidos, mi esposa vive allá, tengo hijos ahí. El agente migratorio dice, no, usted no tiene derecho. Entonces, ahí estuvo en la isla, fuera de Nueva York, esperando su caso. Cuando la Suprema Corte tomó el caso en 1953, dijo, optó en contra de Misai, decidió no tiene ningún derecho constitucional porque está fuera de territorio norteamericano. Aunque estaba en la isla y en Nueva York, como no ha cruzado la línea en términos jurídicos, está fuera del país, por lo tanto no tienes derecho. Entonces, ojo, el inmigrante, el extranjero que está dentro del territorio de Estados Unidos tiene 1000 veces mayor de sus derechos que el que está fuera. El que está fuera no va a poder utilizar esta capacidad para poder ingresar. Pasemos al tema que ustedes seguramente no querían tratar, que es un poco del actual presidente Donald Trump. Como ustedes saben, durante su campaña,
habló de que los mexicanos inmigrantes eran una amenaza al país y no eran las mejores personas que se enviaban a Estados Unidos. También en su segunda campaña el año pasado habló de haitianos de una forma, pues ni siquiera voy a calificarla. También prometió a las personas que votaron por él que iba a expulsar a millones de personas de extranjeros dentro de poco tiempo, pero no ha logrado lo que intentó hacer. Él cometió un error. Él vio el número de personas que cruzaban durante el periodo de Biden y el número de personas detenidas y supuso que iba a continuar el mismo flujo. Es muy fácil detener miles de personas en la frontera cuando están cruzando. Entonces, 1 millón de personas no es difícil expulsarlos dentro de un año, si están, porque muchas veces es una puerta giratoria, como ustedes saben, entran, salen y entran y salen. Detener a 1 millón de personas dentro de Estados Unidos que llevan años radicando ahí, que conocen, tienen familiares, tienen abogados, tienen recursos, es otro problema totalmente distinto. Es mucho más difícil detener a esas personas y expulsarlos. No es imposible, pero lleva mucho más tiempo y mucho más recursos que el otro. Y por lo tanto, Donald Trump ha quedado con una promesa y todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha podido sacar a las personas que dijo que él con su propia retórica, él se metió en camisa de 11 varas? Ahora, las expulsiones que ha llevado a cabo este año no las quiero minimizar, no es que sean pequeñas, pero no es el número que él había prometido. Lo ha hecho con mucha publicidad justamente por esto, porque quiere dar, para Trump es la publicidad, es lo importante, creo yo, no el fondo de los resultados. También ha utilizado la fuerza militar. Ustedes vieron en la noticia cuando llevaron los marines a la Universidad de Los Ángeles. Esto ha sido algo relativamente complicado para Estados Unidos. No tiene un antecedente histórico así muy concreto que podamos citar. Y también para las personas que votaron en favor de Trump, las consecuencias han sido inesperadas. Yo he leído de la prensa de venezolanos y otras personas que decían Trump es la persona que debemos elegir, y lo están viendo que son sus parientes los que han sido detenidos y a veces expulsados. Con esto podríamos un poco concluir lo siguiente, y esa conclusión mía es un inicio para ustedes, es replantear qué significa derechos en Estados Unidos con una persona autoritaria en la presidencia como Donald Trump. Estamos hablando de expulsiones muchas veces sin procesos judiciales, hechos cumplidos sin el proceso. O sea, lo que busca este gobierno es sacar a las personas lo más pronto posible, aterrarlos y que firmen algún documento y sean sacados. Estamos viendo, diría yo, una situación en que Estados Unidos se considera un país excepcional. Yo creo que estamos viendo que está pasando de un estado excepcional a un estado de excepción. No es fácil enfrentar las situaciones que estamos viendo actualmente. El objetivo principal del gobierno de Trump ha sido crear un ambiente de terror, y en eso yo creo que ha tenido éxito. La pregunta es si las consecuencias van a seguir las que busca. Honestamente, yo creo que a Trump le interesa menos expulsar a personas, a convencerlos a que se regresen por su cuenta, y así se ahorran dinero de tenerlos. Han ampliado los centros de detención enormemente, tienen 100,000 camas más de lo que tenían antes para detener gentes. Y incluso ya estamos viendo indicadores económicos internos en Estados Unidos de falta de mano de obra, justamente donde ha habido inmigrantes. Siguen vigentes los fallos que yo mencioné antes, pero la Suprema Corte con pocas veces
se opone a las medidas de Trump. De esto podríamos hablar en las preguntas y respuestas si ustedes quieren. Y el Poder Judicial, diría yo, no es lo suficiente para cumplir con los derechos que buscamos. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel García por tan extraordinaria conferencia y sobre todo por este recorrido que ha hecho, un tanto recordando pues el tema y el trato a migrantes en Estados Unidos, y cerrando pues con la gran controversia que existe desde enero de este año con la llegada en su segunda administración de Donald Trump. Vamos a abrir una sesión de preguntas, si gusta, doctor, un bloque, con ese iniciamos. Si alguien tiene algún comentario, adelante, o pregunta, nada más levantar la mano, presentarse y hacer la intervención que gusten. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias, doctor García Grego, por una espectacular presentación. Cuando yo fui su estudiante hace casi 40 años, profesor, creo que las cosas han cambiado radicalmente en los Estados Unidos. Trump es el síntoma de algo mucho más profundo. Lo que yo quisiera preguntarles, ¿qué cambió en estos 40 años en los cuales la sociedad estadounidense antes pudo hacer una reforma como IRCA y el día de hoy elige a un presidente como Donald Trump, que lo que busca es justamente deshacerse de los principales ingredientes del crisol de la cultura estadounidense? Gracias, doctor. ¿Alguien más? Adelante, aquí enfrente. Por favor, su nombre y su intervención, bienvenida. Gracias. Mi nombre es Sandra Gil Araujo, soy de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Le hago dos preguntitas muy concretas. Una en relación a algo que señalaba ahí sobre cómo está afectando estas medidas de control y de deportación a ciertos mercados laborales. Yo a mí es como que no le encuentro la racionalidad o la lógica económica, sabiendo que hay varios sectores del mercado de trabajo de Estados Unidos de la mano de obra extranjera, o sea que son mercados laborales extranjerizados. Entonces es como que me sorprende. Y otra, quería conocer su opinión, algo que es muy reciente de estos días, que es la orden de Trump de desplegar tropas en Portland ante las protestas. O sea, que de alguna manera esto que empezó, la caza, digamos, ¿no?, de migrantes, me parece que se está como extendiendo a otros grupos de población, que no importa tanto la nacionalidad, sino, bueno, esta cuestión del cuestionamiento crítico o protesta ante sus medidas, ¿no? Y me parece como que es algo muy preocupante, ¿no? Como, no sé, me pregunto si estamos ante como una especie de cambio de régimen. Muchas gracias. Sí, aquí, gracias, Sandra. Con estas, yo con creo estas dos. Y sí, iba adelante. a solicitar si alguien tiene un par de hojas de papel para apuntar preguntas, porque luego ya... Pero bien, les recuerdo estas tres, entonces me digo a ella. Tengo pluma. Bueno, ya tengo. Voy a dejar tu pregunta final, que es, tenemos hasta mañana, ¿no?, para contestarla. Pero regreso a la pregunta más concreta, que es la parte económica que usted preguntaba. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí tengo pluma, gracias. No hay que buscarle racionalidad económica a las acciones de Trump. Y yo sé que eso es difícil aceptar, porque uno esperaría que un presidente, un soberano actuaría en términos racionales pensando en los intereses económicos del país. Yo creo que eso es un error, verlo en esos términos. Hay que buscar siempre dos cosas: una, racionalidad política, e interés personal del señor Trump. Yo creo que esas son las dos
vertientes que son importantes, que guían su explicación, su comportamiento. Entonces, efectivamente, lo que está haciendo, el impacto que tiene digamos, en la actividad económica californiana de granjeros, etcétera, no tiene ningún sentido las acciones que él está. Yo me esperaba que inicialmente a lo mejor iba a haber una amenaza y lo iba a ampliar el H2, eso sería, pero yo creo que puede ser que sucede, pero no es el modus vivendi de esta persona. En relación a lo de Portland y lo que señalaba en el sentido, en sentido más amplio, efectivamente es preocupante, y yo creo que quienes hemos visto a Trump desde cerca por un buen rato, como es el caso mío, yo creo que debemos esperar incluso cosas mucho más difíciles y peores en adelante. Pero no debemos proyectar nuestras imágenes hitlerianas de Alemania de los años 30. Yo creo que eso es un error, pensar que ese es un modelo para lo que va a seguir. Es otro contexto el que estamos viendo, pero estamos viendo un autoritarismo no necesariamente racional, pero un autoritarismo que es muy preocupante. Ya cuando un dirigente de la Federal Communications Commission dice no se vale criticar al presidente, esto es algo que hasta los republicanos mismos se dicen esto no tiene sentido, pero lo dicen, pero no dejan de apoyarlo en el Congreso. Ahora, la pregunta que me haces, Jorge, si me permites dirigirme a ti en esos términos. Yo creo que siempre ha habido una fuerza, una opinión antimigratoria y anti-extranjera en Estados Unidos que ha estado latente, y lo hemos visto en otros sentidos. Yo que me he dedicado, bueno, tú sabes, desde más o menos 40 años a ver esto, incluso yo creo que lo he subestimado, pero no me cuesta trabajo entender que actualmente lo que tenemos es un grupo de personas del medio oeste de Estados Unidos principalmente, de zonas rurales. Estados Unidos básicamente se ha dividido en dos países, lo que es la ciudad y lo que es el campo. Y esto en realidad es algo muy común en otros países también, no es nuevo de Estados Unidos. Pero estamos viendo una población no necesariamente rural propiamente dicho, pero sí en las afueras de las grandes metropolitanas, ciudades metropolitanas, que se han sentido aislados, marginados, utilizados, y que tienen una reacción muy fuerte a lo que están viendo en Hollywood, de lo que están viendo incluso en LGBTQ, en otro tipo de normas, ¿no?, que les ha preocupado, y han encontrado en Trump no necesariamente alguien que les guste, no necesariamente alguien que les caiga bien, pero que es el único que parece estar dando resultados que ellos querían desde mucho antes, que no lograron con Bush, que no lograron con Reagan, no lograron con otros republicanos. Entonces, han estado dispuestos a echarse un volado a ver qué sucede con esto. Yo considero que a la larga la mayoría no van a estar contentos con el resultado, pero por el corto plazo lo que están viendo es la posibilidad de hacer enojar a un montón de llamados liberales, y eso les complace. No es una explicación muy buena, pero es un intento de contestar una pregunta que realmente es una pregunta de examen doctoral. Muchas gracias, doctor. Hay un espacio para una pregunta, comentario más. Adelante, aquí, por favor. ¿Su nombre? Buenos días, bienvenida. Buen día. Hola, soy Marisa Barbosa de Morelia. Doctor, bueno, primero muchísimas gracias por su ponencia. Y mi pregunta es, si
Sí, lo que estamos viendo ahorita es una posible, un posible, si el concepto de derecho se está empezando a diluir a partir del criterio que ya no es del Estado racional. Puede llegar a este criterio a ser un criterio, en este caso de Donald Trump, pero que esto paulatinamente esté haciendo que se diluyan las instituciones gubernamentales, los poderes, y que al final del día el Estado empiece a perder la presencia. O sea, esto puede ser un inicio de una nueva posibilidad de pensarnos como una organización civil. Yo tengo una respuesta de 2 dimensiones a su pregunta, y a lo mejor una de ellas va a ser inesperada. Voy a empezar con la inesperada. Yo no creo que el concepto de derechos va a cambiar. Sin embargo, lo que pasa es que se nos olvida que cuando hablamos de derechos hay una serie de supuestos detrás de ello, de cómo se van a hacer cumplir con las instituciones que tenemos. Entonces, es un poco, yo haría la analogía de la Constitución mexicana. Cuando veo la Constitución mexicana del siglo de 1917, hay un montón de aspiraciones que no se logran y que con la marcha del tiempo se van ido avanzando, no todos, pero en muchas de ellas. Y aquí yo creo que lo que se da en ese caso es de que no existían las instituciones para llevar a cabo justamente esos resultados. La noción cuando hablamos de derechos, en realidad estamos hablando de 3 cosas. Una es la noción de obligación que yo mencionaba, pero hay otras 2 que normalmente no le damos mucho peso. Una sería normas en el sentido de que es lo que esperamos será el comportamiento. Trump no está comportándose dentro de las normas políticas norteamericanas, o sea, está violando todas las normas. Y una primera norma es medirse justamente como presidente y no hacer todo lo que uno pueda hacer, porque puede haber consecuencias no aceptables. Y otra dimensión de lo que serían derechos serían aspiraciones. O sea, aspiramos a ciertas cosas. Vemos, nosotros decimos, según tal vez la creencia en Dios o la creencia que tengamos en el derecho natural o en derechos humanos en un sentido amplio, estamos diciendo esto debe ser tal. O sea, para nosotros es lo lógico. Por ejemplo, la igualdad de géneros, por ejemplo, es algo que se nos ocurre, es algo lógico que debería darse. Pero no es una cosa necesariamente legislada, necesariamente que se pueda hacer cumplir en todos los casos, en todas las sociedades. Entonces, yo creo que la noción de derechos no va a cambiar, pero la forma de procesarlos, de respetarlos, de hacerlos cumplir, sí está cambiando. Y es esto lo que la pelea está allí, más que en nombrar otros derechos que quisiéramos tener o a los que queríamos aspirar. O sea, creo que el reto que enfrentamos, el de la crisis en este momento, es un reto práctico de logística, de lograr lo que ya existe. Es como cuando hablamos de la Constitución mexicana. Está bien, pero no se ha cumplido una serie de cosas. Es necesario crear las instituciones, fortalecerlas y actuar de una manera para hacer cumplir con lo que ya todos sabemos deben ser esos derechos. Ojalá que con eso conteste su pregunta, pero es mi intención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta conferencia. La verdad es que tenemos más inquietudes y vamos a aprovechar después de la actividad abordarle, porque también personalmente hay muchas inquietudes cuando habla de esta exposición, ¿no?, de inmigrantes en Estados Unidos sin procesos judiciales, el ambiente de terror y cuál sería pues la ruta más conveniente, digamos, para proteger sus derechos y sobre todo de sus familias, porque hablamos de una composición
ya distinta en los tiempos del migrante, por ejemplo, el migrante mexicano de cierta edad, ahora ya es acompañado por su familia, y sobre todo también pensando pues en el inmigrante que llega con un documento para otros fines y el inmigrante que de manera irregular cruza, y bueno, todo también este movimiento que hay de asilo, que fue con Biden y que se quedó ahí paralizado, pero están dentro de Estados Unidos y con un terror también por las políticas de regrésate a casa o de manera voluntaria, lo que usted hablaba, y que seguramente son temas que lamentablemente vamos a seguir comentando en la academia, allá afuera, y sobre todo de un fenómeno tan trascendental y que impacta en nuestras fronteras por el tema de retorno, el tema también de llegada, y esto no para. Así que muy agradecidos con el doctor Manuel García por esta conferencia. Doctor, si me permite una fotografía por este lado, un aplauso por favor muy fuerte para él, por habernos dictado esta mañana la conferencia magistral que nos ha impartido. Muchas gracias. Muchas gracias y les invitamos a continuar revisando y siendo partícipes del programa El Congreso. Tenemos una actividad a las 10:40, así que estamos en tiempo y forma. Doctora Ana Luisa, adelante por favor. Muchas gracias, doctora. Sí, recordarles que inician las mesas, inicia el programa, van a estar en los diferentes espacios habilitados, en el primer piso, diferentes mesas sobre diferentes temáticas en torno al Congreso, a la temática del Congreso, y ustedes pueden seleccionar la que sea de su interés, ya que estarán llevándose a cabo de manera simultánea y obtendrán una constancia de participación, bueno, de asistencia para cada uno de ustedes, dependiendo de la mesa a la que entren. Entonces, adelante, revisen el programa está disponible de forma digital, si se gustan acercar a ver el QR, también afuera los chicos lo tienen, conocen el programa, y bueno, bienvenidas, bienvenidos, que disfruten muchísimo del resto del programa. Gracias.